Hola, ¿qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff de padelgang.com, ya sabéis, la mejor tienda de pádel surf del mundo. Estamos a martes o miércoles, no sé exactamente, estamos aquí encerrados y para mayor recochineo tenemos olas. Así que he visto la webcam que es probablemente el mejor día de olas del año y tenemos que estar aquí encerrados, así que digo, hago un vídeo, rompo el ordenador por la mitad, me lo como o no sé qué hacer. Así que bueno, digo, pues voy a aprovechar y os presento la tabla nueva que me he comprado. Los que tenéis el coronavirus, bueno, pues ánimo, en principio hay bastante puedes de sobrevivir y el resto quedaros en casa porque sí que es verdad que tiene su peligro. Así que bueno, mucho ánimo para todos para el encierro y si veis algún vídeo que os gustaría que hiciera, pues bueno, yo aquí tengo algo de material, puedo aprovechar, me lo ponéis en comentarios y si puedo, pues hago algún vídeo más que sea de vuestro interés. En fin, vamos a lo que vamos. Primero, bueno, ya sabéis que vendo este pedazo de misil. Es una tabla que es una verdadera máquina. Cuando coges las olas no va friccionando, sino parece que vayas flotando en la ola. Y también los giros que hace. Es una locura la tabla esta. Cuando estás en la ola, simplemente con girar la cabeza para mirar para otro lado, esta tabla gira que muchísimo. ¿Vale? Así que es un verdadero misil. Pues desgraciadamente es demasiado pequeña para mí. He cogido pocos litros y para mi peso y sobre todo para las condiciones que tenemos en Valencia, pues no me sirve. Prefiero comprarme algo mucho más cómodo y mucho más estable. Así que bueno, tal y como está con el acople de la GoPro. La habré usado 10 o 12 veces, tiene algún toque. Vale, le bajo el precio porque he tenido un par de problemitas. El primero es que en las Gili rayé un poquito aquí abajo, no sé si se aprecia, son unas rayitas, así que quiero llevarla al shaper y que me diga a ver si hace falta arreglarla. Yo creo que no. Y luego, segundo problema, que no se nota apenas, pero como un auténtico cretino se me olvidó quitarle este tapón a la hora de viajar. ¿Eso qué hace? Pues que haya un poquito más de presión dentro de la tabla. Yo pensaba que iba a ser peor, creía realmente que no se había hecho nada a la tabla, pero pues yo es que no se nota apenas, pero noto una pequeña burbujita aquí como una pequeña burbujita. Entonces bueno, lo bueno es que esta parte de la tabla pues tampoco toca mucho el agua y yo creo que no se nota apenas. Pero bueno, por ese motivo tengo que bajar el precio, así que bueno, una tabla que valía, no sé, 1.600 euros creo, el que me dé 500 euros pues se la lleva y se lleva un verdadero misil. O sea, yo las sensaciones que he notado con esta tabla no las he notado con ninguna otra. Pero desgraciadamente, pues bueno, ya sabéis un poquito el tema cómo está. Aquí en Valencia tenemos en pocas ocasiones olas buenas. A mí me llega muy justita de litros y no quiero amargarme, quiero disfrutar. Cada vez que haya olas quiero disfrutar a tope. Así que bueno, la nueva tabla que me he comprado es una tabla bastante especial. Me llevan mucho tiempo llamándome la atención las Stabi, pero también está Juju, un amigo del canal, que me dijo que está muy contento con la Stabi, que podía probar, y metió la manta a la cabeza y dije, pues vamos a probarla. Y aquí tenemos el nuevo pepino. Las Stabi, la característica principal, como veis, es este nose así tan redondo y tan gordo. Va a ser una tabla súper estable porque tiene pues mucho volumen en la parte frontal. Luego, aparte, otra característica, que al tener el nose así, pues los rails son muy paralelos. Esto lo que hace es que sea una tabla rápida
Otra característica, pues el tail, como podéis ver, es un tail específico que suelen tener estas tablas, que hace que la tabla gire muchísimo con olas pequeñas y medianas. Es una tabla hecha para olas pequeñas y medianas. Esta raya de aquí, pues si no sabéis, estas rayas naranjas que suelen tener las Fanatec y bueno, muchas otras tablas, esto es un indicador de dónde empiezan las quillas. La quilla de la tabla empieza aquí y en la parte naranja es la que tenéis aquí. Esto os sirve de referencia cuando queréis hacer giros, donde poner el pie de atrás. Para hacer el botón, por ejemplo, cuando lleguéis abajo, el sitio más eficiente donde poner el pie trasero sería aquí, porque aquí apoyáis la tabla, claváis esta parte del rail, que es justo donde está la quilla. Así que os sirve de referencia cuando queréis hacer el botón, que sepáis que esta referencia es donde tenéis que poner el pie trasero, ya sea aquí o en el otro lado. La fabricación es la misma que el Diablo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues al tener más volumen, pues es mucho más ancho y más estable. Si queréis ver la diferencia, mirad lo gordo que es el tail y mirad esta diferencia, es súper finito. Entonces, esto ya da una indicación que esto va a ser muchísimo más estable y va a aguantar muchísimo mejor. Luego es bastante más ancha también, la parte central también. Así que bueno, esto sería la tabla. Por la parte de abajo de la tabla, bueno, pues ya veis, esta normalmente suele venir con configuración quad. Yo toda la gente que he visto van con 4 quillas atrás. A mí me ha venido con 3, pero bueno, como tengo de recambio, probaré primero con 3 y luego con 4 quillas. Handicaps que me puedo encontrar con esto, pues a la hora de entrar al pico, claro, esto pues no se hunde, o sea que me puede costar un pelín más, y cuando haya viento pues a lo mejor también me frena un poquito, porque claro, esto para muchísimo más el viento que la que es puntiaguda. Pero bueno, como lo que queremos es disfrutar de olas pequeñas y medianas y estar a gusto en la tabla, ya os contaré más en cuanto la pruebe. Yo estoy desesperado. Pero bueno, ya sabéis, si alguien está interesado por el Diablo, el que me dé 500 euros, se lleva la tabla, tiene algún toquecito con el remo y tal, y lo otro. La llevaré al shaper para asegurarme de que no hay ningún problema mayor. Y bueno, pues mucho ánimo a ver vídeos y no nos queda otra. Mucho ánimo a todos.